Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros con otro taller de William Carey. Bueno, nosotros hoy tenemos el privilegio de hablar sobre el tema del matrimonio y seguramente va a bendecirnos mucho, quizás en nuestros propios matrimonios, también si estamos aconsejando a otros matrimonios. Entonces, antes de presentar Dr. Jim Newheiser, yo quiero hacer un par de anuncios primero. Am, bueno, primero, siempre quiero recordarles de nuestros programas que nosotros tenemos en el seminario William Carey. Tenemos un programa de diplomatura, de consejería bíblica, también del estudio de la Biblia. Y también tenemos la maestría en estudios bíblicos. Bueno, si quieren más información, se pueden buscar la información en la página de web. También tenemos otros eventos que nosotros vamos a tener pronto. Primero, nosotros tenemos, estoy tratando de abrir algo acá y am, tenemos nuestra conferencia, creo que se pueden ver acá, nuestra conferencia el 10 y 11 de octubre y acá en Córdoba y se pueden encontrar más información acá en la página y pues, se puede inscribirse también. También nosotros tenemos un evento que va a ser muy lindo. Bueno, no es un evento, pero son clases intensivos. Como ya sabes, la mayoría de nuestras clases y programas están online y es una bendición, pero también queremos agregar más programas y clases presencial. Y nosotros tenemos una biblioteca, tenemos varios recursos acá en Córdoba en el seminario. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es una semana intensiva presencial con las materias de consejería bíblica, una introducción y teología sistemática 3. Son dos clases que vamos a ofrecer en una semana y vamos a tener otras cosas durante esta semana también. Y entonces se pueden como matar dos pájaros con un tiro, como se dicen, y va a ser una bendición seguramente. Am, pero obviamente la cosa es si ya han tomado estos dos materias no va a servir mucho. Entonces, si sos nuevo o vas a inscribirte, sería bueno venir acá. La última cosa que quiero mencionar es la cumbre. Es la cumbre misionera juvenil y 26 que vamos a tener 13 a 14 de febrero acá en Córdoba. La idea es tener una conferencia para jóvenes y si no sos joven, todavía pueden venir. Pero la idea es como hablar sobre misiones y entre otras cosas. Entonces, bueno, esos son mis anuncios y ahora um, quiero presentar al Dr. Jim Newheiser, pero una cosa más, perdón. Durante la presentación, yo voy a enviar al chat una tarjeta que Dr. Newheiser va a estar usando. Entonces pueden abrir esta tarjeta sobre el matrimonio y bueno. Entonces, bueno, ahora para presentar Dr. Jim Newheiser, él es director. um, Él es director de Consejería Cristiana y profesor de Teología Pastoral en el Seminario Teológico Reformado en Charlotte, del Carolina del Norte. Ha ejercido el ministerio pastoral durante más de 30 años en el sur de California y a Arabia Saudita. Y desde 2006 es el director del Instituto de la Consejería Bíblica y Discipulado, IBCD, y también es miembro y también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados, como ACBC.
Y Jim ha estado practicando la consejería bíblica desde 82, antes de mi nacimiento. Entonces, tiene mucha experiencia y estamos muy agradecidos para tener um, Jim Neuheiser, Dr. Jim Neuheiser con nosotros. Y yo voy a orar y él puede comenzar. I'm going to pray and then you can go ahead and start. Padre Santo, muchas gracias por este día. Gracias por esta presentación. Y yo oro por este tiempo, que sea una bendición para muchos. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, gracias. You can go ahead and start, Dr. Neuheiser. Sure. It's a privilege to get to speak to you all. Es un privilegio poder hablar con todos ustedes And I love the topics that's been chosen. y me encanta el tema que han elegido In terms of important principles about marriage. Me gusta mucho hablar sobre el matrimonio. And I have been married over 46 years. He estado casado durante 43 años And my wife and I are in a wonderful season now where we are serving the Lord together still. y con mi mujer hemos tenido un tiempo muy hermoso durante todos esos años. And I think it's very important as Christians that we have marriages which are a light in a dark world. Y creo que es muy importante que los cristianos tengamos matrimonios que puedan iluminar el mundo. There is so much confusion now about gender. You have divorce. You have so many problems in the world. Hay mucha confusión en términos del género y de muchos otros temas acerca del matrimonio hoy en el mundo. Some have tried to redefine marriage in terms of homosexual marriage. Algunos han tratado de redefinir el matrimonio en términos del matrimonio homosexual. And there may be some Christians who are called to be involved in government to try to make things better. Y algunos cristianos han sido llamados a involucrarse en el gobierno para hacer que las cosas mejoren. But the best thing that most of us can do is to have marriages which are a bright light in a dark world. Pero lo mejor que podemos hacer los cristianos es tener matrimonios que iluminen un mundo en oscuridad. I have been doing marriage counseling for over 40 years. He estado practicando la consejería matrimonial durante muchos años. And this talk is going to be 6 important principles for marriage based on my years of experience of counseling. Y esta charla va a ser sobre 6 principios fundamentales sobre el matrimonio que me lo ha dado la experiencia de la consejería. There should be somewhere on the chat a copy of I make counseling cards, and this should be available to you in Spanish. En el chat deberían estar disponibles las tarjetas de consejería matrimonial en español. Actually, on my website, which is my name, jimnewheiser.com, there are several of these counseling cards in Spanish. Y en mi sitio web podrán encontrar este material disponible que es jimnewheiser.com. Hay muchas tarjetas sobre matrimonio que van a poder encontrar ahí. And the cards also cover other subjects, including anxiety and depression and repentance, many more topics as well. Y este material también cubre algunos otros temas como el arrepentimiento, el enojo y muchos otros temas de interés para el matrimonio. But for tonight, we will begin with the first principle, which is that the Lord must come first. Y esta noche vamos a comenzar con el primer principio, que es que el Señor debe estar en primer lugar. The best thing you can do for your marriage is to cultivate your own personal walk with the Lord. Lo mejor que podemos hacer para nuestro matrimonio es cultivar nuestro caminar con el Señor. One error that many people make is they're looking to their spouse to meet needs that only God can meet.
El error que muchos cometen es buscar satisfacer necesidades en el cónyuge en lugar de satisfacerlas en el Señor. But in marriage, because we are sinners, sometimes we are going to let each other down. Pero en el matrimonio sabemos que somos pecadores y vamos a necesitar del Señor. And so rather than looking to our spouse to be the one who fills all of our needs, we need to make our greatest dependence to be upon the Lord. Y en lugar de buscar satisfacer nuestras necesidades en nuestro cónyuge, debemos buscar satisfacerlas en el Señor. This is in contrast to the way the world looks at romance, where the idea would be that if you just find the romantic partner of your dreams, life will be easy. Y esto es contrario a lo que el sistema del mundo nos dice, que si encontramos una pareja o el romance, podremos satisfacer todas nuestras necesidades. Um, Jeremiah 17 describes how when you put your ultimate trust in a person, that you will be like a bush in the desert because it will never rain enough in the desert. Jeremías 17 nos da la idea de que cuando ponemos nuestra confianza totalmente en una persona, es como cuando hay un arbusto en el desierto. Nunca va a encontrar lluvia suficiente en ese lugar. And yet, the same passage says how, as we trust in God, we're like the tree planted by the river, that we have security, that it doesn't have to rain on us in order for us to be safe. Y ese mismo pasaje describe cómo si nos ponemos nuestra confianza en el Señor, somos como un árbol junto al río, que siempre tendremos agua disponible. When couples come to us and their marriage is in trouble, we will often ask each of them, "How is your personal walk with the Lord?" Entonces lo primero que le preguntamos a las parejas cuando buscan consejería es cómo es su caminar personal con el Señor. And often the answer we'll get is they will admit that they're not in the Word, they're not praying, they're not close to God. Y muy frecuentemente la respuesta que encontramos es que no están leyendo la Biblia, no están pasando tiempo en oración. And we will tell them that before your marriage can be repaired, your relationship with God needs to be strong. Y lo primero que le decimos es que antes de reparar la relación matrimonial, lo primero que tienen que reparar es su relación con el Señor. 1 Peter 2:2 says we should be like newborn babies that long for the pure milk of the Word of God. Primera de Pedro 2:2 dice que debemos ser como bebés recién nacidos que anhelamos la palabra del Señor. And then, in addition to needing to take care of our own relationship with God, it's also important that we be in a strong church. Y además de cuidar y fortalecer nuestra relación con el Señor, otra de las cosas que tenemos que hacer es involucrarnos en una iglesia fuerte, saludable. In a strong church, we enjoy the means of grace which strengthen us spiritually. En una iglesia fuerte disfrutamos de los medios de gracia disponibles para nuestro crecimiento espiritual. Also, in a strong church, there will be godly men and women who can mentor the couple and help them through their struggles. Además, en una iglesia saludable, en una iglesia fuerte, podemos encontrar hombres y mujeres piadosos que nos pueden aconsejar y mentorear en nuestro caminar con el Señor. I've seen couples who were able to rebuild their marriage, thanking God for the support of the church. He visto a matrimonios, a hombres y mujeres restaurados gracias al trabajo que han hecho hermanos de la iglesia. And I've also sadly seen cases where couples whose marriages were in trouble really were not strongly committed to a local church, and that contributed to their problems. Y también tristemente he visto cómo hay matrimonios que han fracasado por no estar comprometidos e involucrados en una iglesia local. Another aspect of the Lord being first is I would really encourage a couple to have a spiritual life together. Y otro aspecto
positivo de caminar con el Señor personalmente es que ambos juntos luego pueden caminar juntos en el Señor. My wife and I, every night before we go to bed, we pray together. Mi esposa y yo, antes de irnos a dormir, todas las noches oramos juntos. And then also at meals, we have scripture together. So that spiritual life together strengthens our marriage. Y también pasamos tiempo juntos en la palabra y eso fortalece nuestro matrimonio. So now we'll move to the second key thing about marriage. Ahora vamos a pasar al segundo punto. Uh, Several years ago, I was invited to perform the wedding of my nephew. Hace algunos años fui invitado a oficiar la boda de uno de mis sobrinos. And for the wedding sermon, I chose Proverbs chapter 24, verses 30 through 34. Y para el sermón de la boda elegí el pasaje del Proverbios 24, versículos 30 al 32. And I'd like you to read that, please. Proverbs chapter 24, verses 30 through 34. En el Proverbios 24, 32 al 34 dice: Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. I realized later that probably in all of the history of the church, I was the first preacher to use this particular passage for a wedding. Creo que en la historia de la iglesia fui el primer predicador en usar este pasaje para una boda. But my point is that there are many marriages which are like the field of the sluggard. Pero creo que hay muchos matrimonios que caen en una cuestión relacionada con el tema de la pereza. Most marriages begin very happy and the couple are very devoted to one another. Muchas parejas están muy felices y son devotos el uno al otro, But as time goes on, oftentimes they deteriorate. pero a medida que pasa el tiempo pueden deteriorarse. It would be like a garden where you had corn or flowers growing and it seemed wonderful. But if you neglect the garden, the weeds will take over and the garden will be ruined. Es como la imagen de un jardín donde todo parece al principio florecido y donde todo se ve verde, pero con el paso del tiempo, si lo descuidamos, todo se empieza a secar. Nearly 50 years ago, when I was courting Caroline, who is now my wife, Hace unos años atrás, cuando estaba cortejando a quien hoy es mi esposa, I wanted to be with her as much as possible. quería estar con ella. Mi mayor deseo era estar con ella. We would be together till we had to go back to our own separate places. Entonces pasábamos tiempo juntos hasta que teníamos que separarnos para irnos cada uno a donde vivíamos. And then we would talk on the phone. Y luego hablábamos por teléfono. Thankfully, we still do most of that. Y gracias a Dios disfrutamos mucho de ese tiempo. But some years ago, I had a pastor come to me. His marriage was in very serious trouble. Hace unos años atrás tuve un pastor que vino, que acudió a mí con algún problema serio. He had actually sent me a 4-page list of all of the sins of his wife. Y me envió un archivo con una lista de todos los pecados de su esposa. And she had many complaints against him. Y ella tenía muchas quejas acerca de él. But when I had him read this passage, he immediately said, "That is our marriage." Y cuando lo hice leer este pasaje, él me dijo que así era su matrimonio. They began their marriage and they were happy together. Ellos comenzaron su matrimonio, estaban felices juntos.
But as time went on, he got very busy with his work and his ministry. She got very busy with the children. Pero a medida que pasó el tiempo, cada uno estaba ocupado con su trabajo, con el ministerio, con el cuidado de los niños. They would have conflicts that never got resolved. Tenían conflictos que no se solucionaban, Which would be like weeds growing in the garden. lo que sería como la maleza que crece en el jardín. And they had both become very embittered against one another. Y así fue como la relación se comenzó a agrietar y se pusieron amargos el uno con el otro. Now, what we had to do, in summary, was we needed to pull the weeds and plant the flowers. Entonces lo que tenemos que hacer en una situación así es sacar la maleza y plantar nuevas flores. The next passage I had him read was from Matthew chapter 7. Y el próximo pasaje que hice leer fue Mateo capítulo 7. This is where Jesus says that first you need to get the log out of your own eye before you can take the tiny splinter out of your brother's eye. Este tiene que ver con sacar la paja en el ojo, en el ojo propio, la viga en el ojo propio primero antes de sacar la paja en el ojo ajeno. And we went through a process where instead of accusing each other, that they would focus on their own sin. Y fuimos trabajando en un proceso en el que en lugar de enfocarse en el pecado ajeno, se pudieran enfocar primero en el pecado propio. First, confessing to God their sins of anger and impatience. Primero confesando al Señor el pecado de la ira y de la falta de perdón. And then to confess to each other. Y luego confesarlo el uno al otro. And then also to forgive each other in a biblical way as we've been forgiven. Y para perdonarse el uno al otro de una manera bíblica. There are many marriages that are like the sluggard's field, and there are many sins and issues that have never really been dealt with that need to be addressed biblically. En muchas parejas, en muchos matrimonios ocurre que debido a la pereza hay muchos pecados y muchos conflictos que no se tratan de una manera bíblica. But it's not enough to pull the weeds. Pero no se trata solamente de sacar la maleza, no es suficiente. We don't want just a marriage free from conflict. We want a marriage that's flourishing and fruitful. No queremos un matrimonio libre de conflictos, sino uno que sea floreciente. And so we want to plant the flowers. Por lo tanto, queremos plantar esas flores. We get married for companionship and for friendship and for love. Queremos el matrimonio para tener también compañía, amistad y amor. The flowers won't grow when the weeds consume the garden. Y las flores no van a crecer si las malezas están consumiéndose el jardín. But they won't grow by themselves. We need to make effort. Pero estas flores no van a crecer solas. Tenemos que hacer un esfuerzo. Read Ecclesiastes chapter 9, verse 9. Si leemos en Eclesiastés capítulo 4, Eclesiastes 4, Ecclesiastes chapter 9, verse 9. perdón, Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. So God wants our marriages to be a source of joy, but it takes commitment for that to happen. Dios quiere que nuestros matrimonios sean una fuente de gozo, pero hay que hacer un esfuerzo para que eso ocurra. Not long ago, I was counseling a married man, Hace no mucho tiempo atrás estaba aconsejando a un hombre casado. he and his wife were not having terrible fights, but they just were not very close to each other. Él y su esposa no estaban teniendo peleas terribles, pero no eran cercanos el uno al otro.
So I asked him, what do you think would be the right amount of time for a husband and a wife to spend together every day just to connect and to talk? Entonces le pregunté cuánto tiempo necesitaría pasar un hombre y una mujer juntos para poder conectar el uno con el otro. And he said, yeah, we ought to, husband and wife ought to talk at least 15 minutes every day, at least to talk a little bit. Y por lo menos me contestó que unos 50 minutos por día estaría bien. How often do you think you ought to pray together? ¿Cuán frecuentemente crees que tendrían que orar juntos? Oh, we should pray every day. Y deberíamos orar juntos todos los días. How often do you think maybe you should go out, just the two of you, away from the children, to have an evening together? ¿Cuán frecuentemente sería necesario salir juntos fuera de la casa, sin la compañía de los niños? And he said, at least once every 2 weeks. Y contestó que al menos una vez cada 2 semanas. And my friend, then I asked my friend, well, how often are you actually doing this? And he said, no, I'm not doing any of these things. Y cuando le pregunté con qué frecuencia estaba haciendo estas cosas, él me contestó que no estaba haciendo ninguna de estas cosas. And so I had him read Proverbs chapter 21, verse 5. Entonces le dije que lo leamos. Proverbs chapter 21, verse 5. Capítulo 21, versículo 5. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. The idea being that one needs to plan if one is going to accomplish things. And so to overcome the laziness, we need to make plans to be with our spouse. Otherwise, it won't happen. Por lo cual uno tiene que poder planear para poder alcanzar cosas. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Uno tiene que poder hacer planes para poder revitalizar el matrimonio. Now we'll move to the third principle, Ahora pasamos al tercer principio, that lies in a marriage can be like a cancer in the marriage. que consiste en que las mentiras pueden ser como un cáncer mortal para la relación de matrimonio. Could you read Ephesians chapter 4, verse 5? Efesios 4, Ephesians chapter 4, verse 25. 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Marriages begin with promises. We make a covenant together. El matrimonio comienza con promesas, hacemos un pacto el uno con el otro. And few things are more important in marriage than that we marry someone we can trust. Y pocas cosas son más importantes en el matrimonio que casarnos con alguien en quien podamos confiar. Paul gives an illustration in Ephesians 4:25. Pablo nos da una ilustración en Efesios capítulo 4, versículo 25. He gives the illustration that like a body, like body parts that were members of one another, that in order for me to be able to function, I need to be able to trust the parts of my body. Y esta ilustración tiene que ver con las partes de un cuerpo. Para que funcione, estas partes tienen que estar unidas. If I can't trust my eyes, it would be very frightening to go running because I might not see the car. Y tiene que haber confianza entre las partes del cuerpo. Si no puedo confiar en mis ojos, en mi visión, no podría conducir un auto, por ejemplo. And in the same way, when you're one flesh with someone, you must be able to trust them. They must be able to trust you. Y de la misma manera, cuando nos convertimos en una sola carne con alguien más, debemos poder confiar en esa persona y que esa persona también confíe en nosotros. There are some people
for whom lying is like their native language. Just like you can speak Spanish, I'm comfortable in English. For them, their language is lying. Para algunas personas, mentir es como su lengua madre. Algunos estamos habituados a hablar español, otros estamos más cómodos con el inglés, pero para muchas personas la mentira es como su lenguaje materno. People lie to avoid trouble, like not to let their spouse know the money they wasted or something like that. Las personas mienten para evitar los problemas, por ejemplo, no revelar para qué han usado el dinero. And yet we have to be determined in marriage to tell the truth, even if in the short term there may be some trouble. Y tenemos que ser determinantes dentro del matrimonio, aunque decir la verdad nos pueda llevar a tener algún problema. We also um, need to make it safe for our spouse to tell us the truth if the truth may be disappointing. También tenemos que generar esa confianza para que nuestro cónyuge nos pueda hablar honestamente y decirnos la verdad acerca de cualquier cuestión. Um, for example, several years ago, my wife, when she was driving, got a traffic ticket that was very expensive. Hace unos años atrás a mi esposa le hicieron una multa cuando estaba conduciendo y era una multa muy grande. She could have tried to find a way to hide the ticket from me, to pay without me knowing. Um, but instead, she immediately came to me and confessed. Y ella podría haber buscado la manera de ocultarme este hecho y de haber pagado la multa sin decirme nada, pero sin embargo, ella vino y me confesó. Now, there's another side to this, and that is we need to make it safe for our spouse to be honest, even if uh, the news may be bad. Y hay otro aspecto relacionado con esta confianza que hay que generar para que el cónyuge esté cómodo al decirme cosas, y es que estas cuestiones pueden llegar a ser cosas malas. So when my wife told me that she received this ticket, which was hundreds of dollars, a sinful response would have been to be angry or judgmental. Entonces, cuando mi esposa vino a decirme esto acerca de la multa que eran cientos de dólares, mi respuesta podría haber sido de enojo o de juicio sobre ella. And yet, this was my opportunity to make it safe for her to tell the truth. So even sometimes, if the truth is disappointing, uh, that not only am I trusting her, but she can trust me that I'll respond in a godly way. Y sin embargo, esta es era mi oportunidad para hacerla sentir con confianza en mí y para yo mostrarle que podía reaccionar bien en esta situación. Now we'll move on to the fourth key principle for marriage. Así que ahora vamos al próximo punto, que es el punto cuarto. And if we could read 2 Timothy chapter 2, verse 2 Y vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, Timothy 2, verse 22, please. versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. I'm very sad to say that my wife and I have had to counsel many couples where there has been adultery with much infidelity. Y es triste tener que comentar que con mi esposa hemos tenido que aconsejar a muchas personas que han caído en el adulterio o en la fornicación. And there are other cases as well where one spouse has become involved in pornography or in other inappropriate activity. Y hay otros casos en los que hemos visto como algunos
matrimonios han caído en la pornografía o en alguna otra conducta en la realidad. And so the biblical principle is that we need to be very careful, especially in our relationships with people of the opposite sex. Y el principio bíblico es que tenemos que ser prudentes, especialmente con personas del sexo opuesto. Um, I don't think many real Christians plan to have an affair or commit adultery. No creo que los cristianos que caen en este tipo de pecado planeen el adulterio, en este tipo de pecados, Rather, it progresses very gradually. sino que progresa gradualmente. If you could read James chapter 1, verses 14 and 15, please. En Santiago capítulo 1, versículos 24 y 25 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 24, 25. James chapter James 1, verses 1, 14 and 15. sorry, 14, 15. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. So, the picture of sin starts small, like a baby in the womb and a embryo that you only can see under a microscope. But then, as it keeps growing, it becomes full size and brings death. La imagen que puede servirnos en este caso es la imagen de un embrión que va creciendo dentro y se va formando como un bebé. Esto va creciendo hasta que da a luz el bebé. So, we've seen cases where a man and a woman start communicating on, social media, and just over time, they gradually get closer and become flirtatious, and then it evolves into adultery. Y hemos visto como muchas personas se involucran solamente en actividades de comunicación a través de las redes sociales y eso progresa de tal manera que termina en un adulterio. And First Corinthians chapter 10, verse 12. Could you read First Corinthians chapter 10, verse 12, please? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, dice así, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. That we should just realize, don't think it could never happen to you. Entonces no tenemos que pensar que esto nunca nos puede ocurrir a nosotros. My wife and I have agreed that we will not, for example, go to a restaurant or a coffee shop alone with someone of the opposite sex. Con mi esposa, por ejemplo, nunca vamos a un restaurante o a tomar algo con una persona del sexo opuesto. That we try to be careful and circumspect in our conversations with people of the opposite sex. Tratamos de ser respetuosos y prudentes cuando tenemos conversaciones con las personas del sexo opuesto. Even secular psychologists have recognized that when a man and a woman start sharing close personal conversation, they become attracted to each other. Incluso los psicólogos seculares pueden afirmar que cuando dos personas de sexo opuesto tienen conversaciones donde comparten cierta intimidad, se comienzan a atraer el uno al otro. I've had many friends, even men in ministry, who have fallen into sexual sin. Y he tenido amigos que tristemente he visto cómo han caído en este tipo de pecado, incluso estando activos en el ministerio. I'm not saying we can't talk to someone of the opposite sex, Con esto no digo que no podamos hablar con alguien del sexo opuesto, but I'm saying we need to be very careful, sino que lo que digo es que tenemos que ser cuidadosos. especially about being very personal or emotionally vulnerable with someone of the opposite sex. Y especialmente cuando
en no compartir cuestiones que puedan llegar a causar cierta vulnerabilidad o compartir nuestra vulnerabilidad con alguien del sexo opuesto. And then positively, we need to strive to build emotional closeness and physical closeness with our own spouse as a protection. Y especialmente tenemos que poder desarrollar con nuestro cónyuge la intimidad verbal y física. The fifth principle is that we should encourage or affirm each other in marriage. El siguiente principio, el quinto, es animarnos los unos a los otros para fortalecer el matrimonio. There is a book called Practicing Affirmation, which is by Sam Crabtree, who used to work with John Piper. Hay un libro que se llama Practicing Affirmation por el autor Sam Crabtree, que solía trabajar con John Piper. And the point of his book is that it is biblical to acknowledge the good work of God in the lives of other people. Y el punto del libro es que podemos reconocer la obra del Señor al darle ánimo a las personas en las que vemos que el Señor está trabajando en sus corazones. In his book, he points out that most romantic relationships begin with a great deal of affirmation and very little criticism. Y este libro habla como el ánimo tiene que ser de un nivel muy superior al nivel de la crítica. But sometimes, as relationships go through time, there is less affirmation and there is more criticism until it can reverse. Pero cuando las relaciones comienzan, esto es así, y cuando avanzan en el tiempo, el nivel de crítica suele igualar el nivel de ánimo. And Crabtree points out that to affirm the good work of God in others is very much biblical. Y lo que afirma este autor es que es bíblico dar palabras de afirmación a otra persona o dar ánimo sobre la obra que está haciendo el Señor en sus vidas. When Paul writes his letters, he usually begins by affirming God's work in the particular churches. Cuando Pablo comienza sus cartas, lo hace de esta manera, afirmando la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Then we have an example of affirmation in marriage in Proverbs chapter 31, verses 28 and 29. If you want to read that, Proverbs 31, verses 28 and 29. Proverbios capítulo 31, 28 y 29 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. And so here you have in the chapter about the ideal wife, the climax is that her husband recognizes and praises her for her faithfulness. Y en estos versículos vemos cómo esta mujer ejemplar es alabada por su esposo por las tareas que hace. On the negative side, there are many times when couples are always very critical of each other. Y hay muchos casos en los que las parejas son muy críticos el uno con el otro, Where we take the good things for granted, we don't pay much attention to those, but we're quick to correct whatever is wrong. cuando damos por sentado muchas cosas y a veces criticamos demasiado al otro por lo que está haciendo. Um, and sometimes this can even make people, I think, vulnerable to an affair. Actually, my observation is more people commit adultery because they don't feel encouraged by their spouse than even because of sexual desire. Sorry, can you repeat that, please? Sure. So, failing to affirm can threaten a marriage. Y la falta de ánimo eh, puede dañar el matrimonio.
in most of the cases where I've seen women commit adultery, it wasn't so much because of sexual desire, but because the husband was always criticizing them, and then here's a man who would praise them. Y en la mayoría de los casos hemos podido ver cómo cuando hay tanta crítica, la relación se va deteriorando. I will confess that before I read this book, I was tempted to can even nicely try to correct what was wrong, but I did not do enough to praise what is right. Y cuando leí este libro me di cuenta de que muchas veces caemos en esto de corregir al otro, pero no siempre de alabar al otro por lo que hace correctamente. And over the last years, I've really tried not just with my wife, but with my children, people at church, trying to notice what should be affirmed, what would we should praise in other people. Y a medida que fue pasando el tiempo, hemos aprendido en nuestras relaciones a cómo encontrar cosas por las que podamos alabar a otras personas. And this is not to puff up their pride, Y esto no es para hacer que esas personas se vuelvan más orgullosas, but we can be giving thanks to God for the work He is doing in these people. sino para agradecerle al Señor por la obra que el Señor está haciendo en sus vidas. And I will say we can even do this if we have, for example, a spouse or a child who is not yet a believer. We can still practice affirmation. Y podemos hacerlo a esta práctica incluso cuando nuestro cónyuge o nuestro hijo no sea cristiano. Theologically, this would be in the category of what we call common grace. Porque teológicamente esto entraría en la categoría de la gracia común. I have adult sons who are not believers, Tengo hijos adultos que no son creyentes, but I can still affirm the fact that they love their mother and they're kind to my wife. pero aún así puedo darles ánimo y ser afirmativo respecto del amor que tienen hacia su madre, hacia mi esposa. I can encourage them for the hard work they do in their vocation or as parents. Puedo animarlos y reconocer el trabajo que están haciendo como padres o en su vocación. And I can know in my heart that this is something God is doing in restraining their sin and bringing forth these better things. And so I can give glory to God as I give them this encouragement. Y puedo glorificar al Señor al darles este ánimo, porque sé que el Señor es el que ha permitido que estas cosas pasen en la vida de ellos. Okay, well, now we need to move to the final principle. Y vamos a ahora avanzar hacia el último principio, And that is that our marriages should be built upon love and not law. que implica que el matrimonio debe estar construido sobre la base del amor y no sobre la base de la ley. Most human relationships, including marriage, are built upon law. La mayoría de las relaciones humanas, incluido el matrimonio, están construidas sobre la base de la ley. And what I mean is that law would say, I will treat you according to what you deserve. Y lo que la ley enseña es que tenemos que tratar al otro de acuerdo con lo que merece. If you're kind to me and you meet my expectations, then I will be kind to you. Si sos bondadoso conmigo y puedes satisfacer mis expectativas, yo también seré bondadoso con vos. But if you disappoint me and you do not meet my expectations, then I will not be kind to you. Pero si ocurre todo lo contrario, no voy a ser bondadoso con vos. But this is not how God has treated us. Pero esta no es la manera en la que Dios nos ha tratado a nosotros. Please read Titus chapter 3, verses 5 and 6. Can you read the Titus?
Titus chapter 3, verses 5 and 6. Vamos a leer Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. So, in a successful marriage, the gospel is central. En un matrimonio exitoso, el Evangelio es central. Part of it is just remembering that we ourselves are sinners, that we are the chief of sinners, as Paul said. Y parte de esto tiene que ver con el hecho de recordar que somos pecadores y el primero de todos los pecadores, como Pablo lo dice. God has shown us great mercy. God has treated us better than we deserve. El Señor nos ha mostrado gran misericordia y nos ha tratado mejor de lo que merecemos. But the reality is, we have married another sinful person. Pero la realidad es que nos hemos casado con otro pecador. If my wife sins, I shouldn't be surprised, like, oh, I can't believe Caroline sinned. Y si mi esposa peca, no me puedo sorprender de que Carolina pecó. And actually, her sin is my opportunity to show her mercy as God has shown mercy to me. Su pecado es la oportunidad para la que yo pueda mostrarle misericordia, tal y como Dios me ha mostrado misericordia a mí. And so, as we love our spouse, we're striving to show them grace and love as we've received from the Lord. Y si amamos a nuestra esposa, vamos a buscar mostrarle este amor que nosotros también hemos recibido por el Señor. Ephesians 5:25 says, husbands, love your wives as Christ loved the church. Efesios 5 dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas tal y como el Señor amó a la iglesia. And if a man wants to learn how to really be a good husband, it's not just a matter of buying her flowers and candy. Y si un esposo quiere aprender a cómo ser un buen marido, no se trata solamente de comprar bombones y flores, That what really needs to happen is our hearts need to be full of the love of Christ. sino que lo que necesita pasar es que el corazón esté lleno del amor de Cristo. The more we comprehend Christ's gracious love to us, the more we will be able to reflect that love to our spouse. Mientras más comprendamos el amor sacrificial de Cristo, más lo vamos a poder reflejar en amor hacia nuestras esposas. Not just when they earn it or when they deserve it, No solamente cuando se lo hayan ganado o cuando lo merezcan, but even when we're not receiving what we want back in return, it's the love of Christ that enables us to give a gracious love. pero incluso en circunstancias contrarias a eso es que nosotros podemos tener ese amor de Cristo para ofrecerlo y darlo. And so, my desire for my marriage would be that as my wife Caroline thinks about me, Entonces mi deseo para mi matrimonio es que mi esposa piense de mí that she would think, my husband loves me the way Christ loves me. When I see how my husband treats me, that helps me even understand better how Christ loves me. que cuando ella sienta que yo la amo, que entienda cómo Cristo la ama, cómo Cristo amó a la iglesia, que yo pueda mostrar el mismo amor que Cristo mostró a la iglesia hacia mi esposa. At the end of Ephesians 3, Paul prays that we will be able to comprehend, to understand fully the greatness of the love of Christ for us. Al final del capítulo 3 de Efesios, Pablo ora para que los efesios puedan entender la grandeza del amor de Cristo. And he says, when this happens, then God is able to do far more beyond what we could have ever imagined. Y él dice que cuando esto ocurre, Dios puede hacer mucho más de lo que podemos imaginar. So, really, we began and we ended in a similar place.
Entonces, habemos comenzado y terminado más o menos en el mismo lugar. The best thing you can do for your marriage is to strengthen your own walk with the Lord. Mejor que podemos hacer en nuestro matrimonio es fortalecer nuestro caminar con el Señor. That even when your spouse doesn't meet your desires and expectations, the love of Christ enables you to keep loving them. Que cuando tu cónyuge no satisfaga tus deseos y expectativas, que el amor de Cristo sea el que reine. And so our marriages, according to God's design, will reflect the realities of the gospel. Y que nuestros matrimonios puedan reflejar las realidades del Evangelio. And amen. I'll stop there and then see if there are any questions. Ok, vamos a parar aquí y vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, ¿me escuchan? Escuchamos. Sí. Ujú. Ok. Am, bueno, la primera pregunta es, cuando el esposo no cumple con el rol establecido por Dios, ¿qué tiene que hacer la esposa? Dr. Neuheiser, the question would be, when a husband does not fulfill his established role, what should, as a husband, what should the wife do? Well, First Peter chapter 3, verses 1 and 2 address that question very specifically. If you want to read those two verses, First Peter 3, 1 and 2. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a encontrar esta respuesta. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Now, that's the general principle. There can be different responses depending upon the details of a particular situation. Entonces, esto se trata de tener una respuesta diferente a lo que las circunstancias admitirían. If the situation here in First Peter 3 is almost like the husband does not want to listen, in which case the wife should not nag him. Si la situación acá sería como que el marido no quiere escuchar, la mujer no debería negarlo. But in a good and godly marriage, the husband should welcome his wife's correction. Sin embargo, en un matrimonio cristiano, el marido debería recibir la, la corrección de la esposa. So Proverbs chapter 9, verse 8, if you could read that. Proverbio capítulo 9, versículo 8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. This is the verse I tell myself when my wife corrects me. Y este es el versículo que me digo a mí mismo cuando mi esposa me corrige. So I think there can be a place for a wife to make an appeal to her husband that she would love it if he would pray with her or that to express her desires to him. Y debe haber un momento en el que podamos permitirle a nuestras esposas decirnos este tipo de cuestiones y que pueda orar por nosotros.
But if he does not want to listen, I think that's where in First Peter 3, and she tries to treat him better than he deserves and to pray for him. Pero si el esposo no quiere escuchar, creo que la respuesta está en el versículo que leímos de la primera carta de Pedro y que ella pueda tratarlo bien aunque no lo merezca. If they're in a church, she could appeal to him to get godly counsel from a pastor and his wife, or to try to make improvements on their marriage. Pero si están en una iglesia, pueden acudir a un matrimonio maduro que les pueda aconsejarlos y ayudarlos en el crecimiento del matrimonio. And if she's in a situation where there is danger of mistreatment or violence, she may need to get help so she can be safe. Y si ocurre el caso en el que ella está en el riesgo, que su seguridad está en riesgo por cuestiones de violencia, ella necesitaría buscar ayuda para poder estar segura. Perfect. Okay, so we have another question. We have several questions, actually. We probably won't get to all of them. Bueno, hay otras preguntas. Y la pregunta siguiente es cuando el esposo es cristiano y comete adulterio y no quiere hablar y se va de la casa, ¿cómo podemos aconsejar a su esposa y qué se aconsejaría? So the question is, when the husband of a Christian commits adultery, refuses to talk, and leaves home, how can we advise his wife or counsel his wife? What counsel could we give? If the husband is a professing Christian, the church should get involved. Si el marido es cristiano, la iglesia debería involucrarse. And they should appeal to him to repent and to try to save his marriage. Y deberían apelar a que él se arrepienta y pueda salvar su matrimonio. If he does not repent, then according to 1 Corinthians 5, I believe church discipline may be in order. Ahora, si no se arrepiente, de acuerdo con 1 Corintios 5, podemos decir que la disciplina sería adecuada en este caso. And in 1 Corinthians 5, it says you remove the wicked man from the church. Y en el capítulo 5 de la carta de 1 Corintios dice que debemos quitar a esa persona de la membresía. And if he's outside of the church, you could treat him as an unbeliever. Y si está fuera de la iglesia, esa persona puede ser tratada como un no cristiano. And 1 Corinthians 7 says that in verse 15, if the unbelieving one abandons the marriage, then we sometimes have to let them go. Y en 1 Corintios 7 encontramos que si aquel no creyente deja el matrimonio, tenemos que dejarlo ir. Now, that's a very short, simple answer to what's probably a very complicated question. Ahora esta es una respuesta simple y corta a lo que sería una pregunta muy complicada. So, if I was actually involved in a situation like this, I would want to spend hours talking to both the husband and the wife to make sure I understand the situation properly. Por lo que si estuviera involucrado en una situación así o similar, me gustaría poder hablar horas tanto con el marido como con la mujer para entender apropiadamente lo que está ocurriendo. But I would stand behind the biblical principle that if he says he's a Christian, he should be either submissive to the church or be put out of the church. And then the wife has to trust the Lord in the midst of that. Pero me sometería siempre al principio bíblico de que esta persona debe someterse a la disciplina de la iglesia si es un cristiano, o ser quitado de la iglesia si no hay arrepentimiento, y a la mujer la animaría a que confíe en el Señor en el proceso. And sometimes the Lord uses the process of church discipline to bring someone to repentance. Y a veces el Señor usa el proceso de disciplina para traer arrepentimiento.
We had a case not long ago where the husband was unfaithful and it went on a long time. And yet finally he repented and came back, and the wife patiently waited. Nosotros tuvimos un caso hace un tiempo en el que un hombre cayó en adulterio y ah, duró eso un tiempo prolongado y luego se arrepintió y volvió al Señor y su esposa lo esperó con paciencia. Probably go on to the next question. Perfect. The next question, um, the next question would be, bueno, la pregunta siguiente dice, Jim habla de la importancia de afirmar en el matrimonio, pero esta necesidad pecadora puede alimentar el ego. Yo debería servir sin esperar recibir. ¿Es correcto eso? The question would be, so Dr. Neuheiser talks about the importance of affirmation in marriage, but this sinful need can feed this ego. Um, should I serve without expecting anything in return? Is that correct? Um, I think you've done a little bit on this, haven't you? but there's two questions there. One would be that um, the desire for affirmation can be sinful if you're going to be angry if you don't get it. El deseo de afirmación va a ser pecaminoso cuando haya enojo si no lo recibís. And yet it is still biblical both to give and to receive affirmation because there's so many passages where we see this happening. Pero es bíblico dar y recibir afirmación, porque vemos muchos pasajes bíblicos donde se encuentra esta práctica. But the reality is when we don't receive the affirmation from our spouse we desire, because we're like the tree planted by the water in Jeremiah 17, we can still be gracious and love that person even though we're not receiving from them what we would want. Pero en este caso podemos ser como el árbol plantado junto al río y no reaccionar mal si no recibimos las palabras de afirmación. So the affirmation would be like the rain. And if the tree is in the desert and it does not rain, the tree will die. But if the tree is planted by the river, even if there is no rain, it will still flourish. Entonces estas palabras de afirmación pueden llegar a ser como la lluvia en el desierto. Cuando el árbol está plantado junto a las corrientes de agua es muy fácil que crezca, pero en el desierto es más difícil. Y si están presentes esas palabras de afirmación, puede ser más fácil que este árbol florezca. Okay. Perfect. Thank you. Bueno, otra pregunta, quizás un par de preguntas más, a couple more questions. ¿Cómo se podría aconsejar a una pareja de esposos cuando llevan 10 años juntos, con hijos y son apáticos entre ellos? No se ven conversaciones y amor, son más amigos que esposos, pero ellos no lo ven. The question would be, how would you advise a married couple who have been together for 10 years, have children, and are just apathetic towards each other with no conversation or love between them? They are more like friends than spouses, but they don't see it. The last little bit about the fact that they don't see it is the hard part. La parte difícil es entender que ellos no ven que el problema. So read Galatians chapter 6, verse 1 and 2. Ok, en Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. And so, if I knew a couple like that, I would personally go to the husband Si conociera una pareja así, personalmente iría primero con el marido, after I've prayed about it and thought about it, luego de haber orado y haber pensado en esto, and I would try to show him from the Bible God's beautiful ideal for marriage. y trataría de mostrarle desde la Biblia cuál es la hermosa idea de matrimonial eh, que Dios tiene. And I would encourage him to pursue the ideal of loving his wife in a Christ-like way. Y lo animaría a buscar amar a su esposa de la manera que Cristo ama, To pursue her, a to pray with her. pedirlo, a orar con ella. This kind of fits the the sluggard's field, where this marriage maybe over these 10 years has been neglected, and he needs to pull the weeds and confess his own sin in contributing to the problem. Y esto podría suplantar quizás la pereza que ha estado presente durante años, como cuando hablábamos del jardín que se llena de malezas y que es necesario trabajar en sacar las malezas y plantar nuevas flores. And then to try to build back into the marriage the flowers of, and it may be a very long process of rebuilding. Y luego poder reconstruir la belleza del matrimonio, como cuando plantamos nuevas flores en el jardín. Wonderful. Thank you. One more question. Is that okay? Sure. Ok, una pregunta más. Un caso donde la mujer recibió a Cristo en su corazón y está muy comprometida con la iglesia y el ministerio, pero su esposo la critica porque cambió mucho desde que ella ingresó a la iglesia. Él no quiere saber nada de la iglesia y ella está desesperada porque ya ni siquiera hablar. Se distanciaron mucho. A case where the woman accepted Christ into her heart and is very committed to the church and the ministry, but her husband criticizes her because she has changed so much since she joined the church. He wants nothing to do with the church, and she is desperate because they no longer even talk and have grown very distant. There isn't actually a question in there, so I guess you're just going to have to read between the lines. Yeah. Well, 1 Corinthians 7 also says if you're married to an unbeliever and they're willing to stay with you, to stay, but at the same time you cannot prevent them from leaving. En 1 Corintios 7 también encontramos que si estás casado con un inconverso y ese inconverso quiere permanecer juntos, que pueden permanecer juntos. I would want my wife to counsel this woman Me encantaría que mi esposa pudiera aconsejar a esta mujer and my wife might ask if there are things this woman is doing that make her husband feel judged or criticized for not being a Christian. y buscaría la manera en la que este hombre no se sienta juzgado o criticado por no ser cristiano. I would look at 1 Peter 3 we've already read in terms of how can she treat him better than he deserves and show kindness to him in the way a wife should show kindness to a husband even when he does not deserve it. Y también podríamos recurrir a 1 de Pedro 3, que ya leímos, para que a él, para que la esposa pueda tratarlo a él incluso cuando no se merece, que se lo trate bien. I would encourage her that she find her strength from the Lord, even if she's not receiving from her husband what she's hoping to receive.
la animaría a buscar su fortaleza en el Señor, incluso cuando ella no está recibiendo de su marido lo que esperaría recibir. And then we should just read 1 Corinthians chapter 7, verses 12 to 16, because that speaks exactly to this situation. 1 Corinthians chapter 7, verses 12 through 16. Primera de Corintios 7, del 12 al 15, dice, y en los demás yo digo no en no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandona. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. I'm very thankful for the wisdom in the Word of God that every situation has a passage in Scripture which addresses it. Estoy feliz de poder encontrar sabiduría bíblica que para cada situación encontramos un pasaje apto para resolver nuestro Now, conflicto. in terms of the details of a case like this, I think it would be very good for this woman to find a woman like you can see in Titus chapter 2 and help her think through how she can apply these passages in her situation. Ahora, en la situación en la que se encuentra esta mujer, yo le aconsejaría que busque una mujer que pueda acompañarla en esta situación y que pueda aplicar estos pasajes que hemos considerado en su situación en particular. All right. I think that's good for now. Thank you so much. Bueno, creo que ya está por ahora. Muchas gracias a todos por estar y gracias por la paciencia. Perdón por algunas cosas del ruido. Antes de terminar, quería compartir una cosa más. Hay dos libros que son muy buenos. Creo, ¿se ve mi pantalla? Sí, creo que sí. Bueno, Ujú. hay dos libros, bueno, hay varios libros que Dr. Neuheiser ha escrito, pero hay dos acá que están en español y que son, bueno, yo uso matrimonio y divorcio y el nuevo matrimonio en mis clases del seminario. Son muy buenos, son muy, muy útiles. Entonces, bueno, está acá para que sepan. Bueno, hermanos, yo voy a orar y vamos a terminar, ¿ok? Gracias, Padre Santo, gracias por Dr. Neuheiser, gracias por su vida y yo oro por su ministerio. Oramos por todo lo que hemos hablado hoy sobre el matrimonio. Oramos por matrimonios sanas que glorifiquen a tu nombre en todo. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, chao.